Saludos compañeros, hoy vamos a explicar lo que son las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, concretamente en el campo de la historia. Este material que estoy grabando precisamente, pues es un resumen de lo que tratan las lecturas que se nos compartieron en la última unidad de estudio. Ya acabamos por fin la unidad de estudio número 4 de la materia Estadística y Cálculo de Probabilidad aplicados a la historia, llamada la lectura Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. Así que pues bueno, vamos a empezar. Esta materia sobre la estadística y el cálculo aplicado a la historia, pues para empezar vamos a iniciar pues por el principio, ¿no? Porque eso de ir a la mitad o al final está como muy complicado. Bueno, pues como todos sabemos, la estadística es una ciencia que sirve, que funciona para estudiar las características de una población y sus integrantes. ¿Qué estudian los historiadores? Precisamente los procesos que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad. Entonces, la estadística podría compenetrar, ¿no? Porque si queremos saber cuántos muertos hubo en la Revolución Mexicana, pues utilizamos la estadística, ¿no? Censos poblacionales que se hicieron con la estadística, a cuánta gente afectó la Gran Depresión del 29 al 39 en Estados Unidos, aparece la estadística. La estadística es una disciplina científica que mediante el uso y análisis de una muestra representativa de datos busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno. Oye, ¿por qué en el norte la gente tiene más lana y en el sur tienen menos dinero? ¿No? Un historiador a lo mejor quisiera conocer, un antropólogo, ¿no? Quisiera conocer el desenvolvimiento social de las comunidades del norte y del sur, por qué una zona sí, otra zona acá, y a lo mejor existen factores como el monetario y el económico, y pues bueno, ahí entra la estadística. Es la ciencia del Estado, la estadística, como todos sabemos nosotros, y bueno, debido a que en sus orígenes la estadística se utilizaba exclusivamente con fines estatales, por eso se le llama la ciencia del Estado, en el sentido de que los gobiernos de las distintas naciones tenían la necesidad de conocer su población desde la Edad Media para una mejor toma de decisiones, ¿no? Para hacer políticas públicas que sean aplicables precisamente, bueno, pues a nosotros, ¿no? Al pueblo. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a explicar lo que son las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, y para eso, bueno, pues debemos nosotros de recordar dos, tres cosas interesantes. ¿Se acuerdan? Aquí está. Que platicábamos en un video anterior, lo voy a tratar de retomar, que realmente en la actualidad todos los historiadores pues no se sacan de la manga sus textos, ¿no? Ni sus investigaciones, no es de, ay, voy a investigar esto porque no, o sea, o decidí investigar esto porque se me antojó. No, o sea, pues sabemos que sí, o sea, sí, ¿por qué quieren estudiar sobre la revolución? Porque es un tema que le gusta, ¿no? Pero su resultado, el resultado de su investigación no es nada más porque, ay, híjole, esto me dio como resultado. No, o sea, eso no existe. Los historiadores no se sacan de la manga sus resultados, ni mucho menos sus textos, porque si no, imagínense, ¿no? Qué charlatanes serían, qué bobos se las creería. Hubo una investigación detrás, paso a paso, para poder desarrollar sus estudios. En pleno semestre de la universidad, bueno, pues nosotros los historiadores debemos saber que hay dos tipos de investigaciones, la cualitativa y la cuantitativa. Nosotros los investigadores, por lo general, hacemos más investigación cualitativa que cuantitativa. Necesitamos hablar de los procesos estadísticos. Este proceso es básicamente la optimización del proceso para la resolución de un problema. Si nosotros no tenemos planteado a dónde queremos llegar como investigadores, qué queremos, pues nunca vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Porque la estadística es maravillosa, pero debemos de saber emplearla, saber utilizarla. Es un rollo, pero pues la verdad es que así es. Es un proceso de mejoras continuas. En ese proceso que realmente lo podemos tomar en distintas ramas, en diferentes ámbitos. Este proceso incluye herramientas estadísticas. Este proceso estadístico nos permite, dependiendo de nuestra rama de estudio, el análisis de datos, ¿no? Yo manejaba unos ejemplos en ingeniería, pues cómo mejorar la productividad, los procesos en cuestiones de calidad, en política pública, cómo tomar mejores decisiones dependiendo de un problema planteado y demás, ¿ok? Bueno, ya tenemos el antecedente, ahora vámonos directamente con las investigaciones. Primero que nada, debemos de saber que esta lectura que se nos compartió en la cuarta unidad, llamada Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, no trata de explicarnos, porque no lo hace minuciosamente, de qué trata cada una
cada una de los análisis cuantitativo y cualitativo. No trata de hacerla, ¿no? No nos dice, ay, tienes que hacerle así, así, así. Ya saben, es meramente informativo, lo malo de estar a distancia, de estudiar a distancia. Y sirve para saber cuáles son las técnicas que tenemos a nuestro alcance los historiadores, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que los investigadores de historia utilizan? Esto es información totalmente y nada es profundo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, las técnicas se dividen en dos, ¿ok? De acuerdo a las técnicas e instrumentos que utilizan. Pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. A lo largo de la historia, los historiadores hemos utilizado más que nada técnicas críticas y de análisis cualitativos. Sin embargo, eso no quita que podemos utilizar otras técnicas de análisis como la cuantitativa, que era lo que veíamos cuando estudiamos la unidad 3 sobre la estadística, ¿recuerdan? Hay un videito aquí en este mismo canal que si gustan ahí lo pueden cliquear. Las técnicas cualitativas, más que nada, vamos a describirla, ¿no? La clave para distinguir un análisis cualitativo de uno cuantitativo es que las variables se pueden medir de forma numérica en el cuantitativo, ¿ok? Las técnicas cualitativas no aspiran realmente a medir o cuantificar los datos o los resultados obtenidos. Son ya resultados que son básicamente información verbal, información escrita, no tanto como para presentar tablas o datos, etc. No sé, espero que me dé a entender. Lo cuantitativo se puede cuantificar cuánta gente es. Lo cualitativo, pues no, es meramente información verbal, información escrita y demás. Es una técnica meramente descriptiva, puede describir variables, hechos, sucesos, sin embargo, no los mide, simplemente los cualifica. El cuantitativo, la investigación cuantitativa, como su nombre lo dice, las variables o lo que se busca en este tipo de investigación puede ser medible, puede ser cuantificable numéricamente. Estos valores se pueden convertir en números, en algo medible. Esta es básicamente la diferencia entre una investigación cualitativa y cuantitativa, básicamente. Puede haber otras calificaciones según lo que es el carácter, las características de cada una de las investigaciones y el objetivo de cada una. Puede ser una que es una observación directa y la otra es observación indirecta. La observación directa son las investigaciones en las cuales el investigador construye sus datos por sí mismo. Es lo que se conoce como investigación empírica, ¿va? Yo solito. La otra, la investigación directa, se basa en datos, documentos, investigaciones ya hechas. En el video pasado hablábamos de los datos del INEGI, del Banco de México, la ONU, UNICEF, etc. Hay varias fuentes en las cuales el investigador puede encontrar información, varias fuentes que el investigador puede utilizar, entre ellas se encuentra la información de tipo documental, la prensa escrita, los libros, etc. Hay muchísimas fuentes de información de las que podemos echar mano nosotros los investigadores. Una de las grandes barreras que el historiador había tenido era que se creía que solo debía utilizar información del pasado, ¿no? Para realizar nuestras investigaciones presentes, nuestros trabajos. Había muchos investigadores que decían que cómo era posible que la historia se esté investigando con información reciente. Esa era una broncota, ¿no? Era de no. Si vas a hablar de la revolución, pues nada más léete El Indio de Gregorio Reyes, El Resplandor de Mauricio Magdaleno, Los de Abajo de Mariana Azuela, Cartucho de Nelly Campobello y tan. ¿Cómo vas a leer un libro de ahorita? Entonces está padre, ¿no? Cómo ha dado ese giro. Es como decir que entre más antigua la información, mejor sería esta para realizar nuestros trabajos. Pero realmente no es así. Incluso muchas otras disciplinas se hacen de información actual. ¿Cuáles han sido las informaciones más actuales y qué nos han aportado? Esto para realizar trabajo de investigación. ¿Qué caso tendría que darnos con información solamente del pasado? La revolución estuvo chida, punto. ¿No? Ponte a investigar cuáles fueron todas los puntos focales, ¿no? Cómo la vivieron las demás personas y ponte a investigar o analizar lo que han dicho en la actualidad sobre un hecho como la independencia, recesión económica, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. ¿Qué caso tendría, como les comento, que darnos con información del pasado de hace un siglo si podemos congeniar ahora esa maravilla de congeniar lo pasado con lo nuevo? Bueno, esta barrera se ha roto. Los investigadores utilizan información actual incluso para revisar un hecho
muy longevo. Por ejemplo, si queremos hablar sobre el sexenio de Salinas de Gortari, no solo podemos investigar en periódicos, revistas, documentales, libros de ese tiempo, ¿no? Incluso podemos leer investigaciones de historiadores, analistas, comentaristas contemporáneos. Aunque haya pasado, todo sigue vigente. Aunque un hecho como ya se acabó el sexenio de Salinas, pues sigue vigente, ¿no? Porque son cosas que siguen estando ahí, de las cuales podemos echar mano. Bueno, si queremos investigar sobre el tema, hay diferentes cuestiones que se pueden abordar, como el efecto tequila, la crisis económica, todo lo que eso conlleva. ¿Qué se dijo en su momento? ¿Qué se dice ahora? En su momento el efecto tequila y la crisis pudieron haber sido vistas de una manera, pero ahora, con analistas y pensadores contemporáneos, se pueden sacar otras novedades que en su momento no se vieron, no se dijeron o no se podían mencionar, porque la prensa pues prácticamente estaba así, ¿no? El mismo hecho se puede ver de forma distinta en el pasado como en la actualidad. Esto viene a enriquecer nuestras investigaciones. La información, no solo la pasada, está a la mano de cualquiera. También se habla de que antes había una distinción al revisar documentales y al revisar información escrita bibliográfica. Por ejemplo, ya se sabe que no es tan distinto, ¿no? Los documentales y la información escrita. Antes era como el documental, pues, órale, es la verdad absoluta. El libro, pues también, pero ¿en cuál confiamos? Los documentales, por ejemplo, son una fuente de documentación muy importante con la cual los historiadores contamos, todos los investigadores, sobre un hecho, porque ese es solamente, porque antes era como solamente de, ay, tengo un documental que proporciona información sobre un hecho, porque ese documental tiene una investigación, porque ese documental tiene una investigación detrás. Sí, al igual que un libro. O sea, es un documental que te presenta acerca de la Feria Nacional de San Marcos, ¿no? Pero el documental muchas veces se pensaba que era como de, pues órale, es para darle difusión. No, sabemos que hay una investigación previa, al igual que lo hay en un libro, ¿no? Por eso tiene tanto valor. Es una muy buena acumulación de información. Los documentales han ayudado a los historiadores a construir nuestro propio relato de las cosas. Sin embargo, la regla principal de la exploración documental no es solo ver un documental, sino buscar y explorar a través de ese documental. Ir por más, ¿no? Es ver un documental pero con hambre de ver más, de sacarle jugo. No quedarnos con el saber obtenido por la información. No debemos perder esa chispa de curiosidad, de morbo por saber qué más hay. Deben surgirnos dudas. Es una lectura al documental, no solo de lo que vemos. Es nuestra labor como investigadores saber, buscar, intuir qué más hay ahí. ¿Quién lo hizo el documental? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo sufragó? ¿Tiene libros? Este documental está basado en un libro, en una investigación. ¿Dónde está la investigación? ¿En qué ayuda? ¿Hubo dudas? Etc. Un historiador, la tarea de un historiador, el oficio del historiador, no es leer lo que está ahí nada más, sino que debemos leer para buscar cosas orientadas a un proyecto previo de información. También se tiene la documentación hemerográfica, bibliográfica, información escrita, libros, prensa, etc. Bueno, cualquier información, como sabemos nosotros, cualquier investigación de cualquier índole, cualquiera que exista, de cualquier ciencia, va a ser muy difícil que nosotros la podamos entender si no sabemos del tema. Esto lo hablamos al principio de este video y en otros videos pasados. Si no entendemos sobre el tema, si no sabemos del tema, pues es algo que va a estar muy cañón, ¿no? No vamos a tener los resultados que a lo mejor esperamos. Es más, ni siquiera sabemos qué esperamos. Es algo que nuestros maestros siempre nos lo han dicho y los textos también nos lo han dicho. Cualquier investigación de cualquier ciencia, incluyendo la historia, es imposible de realizar a buen término sin un correcto y apoyo uso de documentación, de bibliografías y demás. Esto quiere decir que entre más nutridos estemos nosotros, entre más revisemos, entre más enriquezcamos nuestra cabezota, más fácil será realizar pues una investigación, ¿no? Más rica será para el lector y para nosotros mismos, más bonita, más interesante será. Así tendremos más criterio para juzgar lo que estamos escribiendo y para juzgar lo que por donde estamos conduciendo nuestro camino de investigadores, ¿no? Cuando llevamos a cabo una investigación, esta se lleva a cabo más o menos pensando los resultados que queremos obtener, ¿no? Sin embargo, al revisar varias fuentes de ideas que apoyen lo que pensamos, si te apoyan es, órale, qué chido, voy por buen camino. Y si te contradicen tu teoría, es, deja reviso porque él dice que estoy mal, ¿no? Esto nos ayuda porque va a enriquecer nuestro punto de vista, el cual puede cambiar, nutrirse, nos puede ayudar porque nos puede sacar del estado de confort, puede llevarnos a ver puntos que habían sido ignorados por nosotros mismos, etc. Nosotros los historiadores vamos a ser
investigadores más capaces y sobre todo nos va a hacer más humildes porque pensamos que todo lo que tenemos que decir a todo el mundo le interesa, ¿no? Y porque pensamos, hay muchos historiadores que piensan que tengo la verdad absoluta, ¿no? Y pues no, la verdad es que no. Muchas veces los historiadores pensamos pues no sé, ¿no? Como de, esto es azul, esto es azul, esto es azul, esto es azul, pero al leer otras opiniones sabemos que pues no es tan azul, ¿no? Bueno, la documentación hemerográfica, que obviamente pues, es la prensa escrita, que ha sido muy importante a lo largo de la historia, es un medio de comunicación muy importante en el siglo XXI, a pesar de que ya hay medios digitales. La prensa escrita ahí sigue, día a día, es otra fuente de información. Para las investigaciones de política, cultura, sociedad, es muy interesante y enriquecedor contar con este tipo de herramientas, ¿no? Los periódicos, por ejemplo, porque la prensa escrita nos da una idea de cómo vivían antes, cómo escribían antes, cómo pensaban antes, cómo se nutría la sociedad de antes. Es una herramienta positiva con la que contamos, el poder tener acceso a periódicos. Esto se busca en bibliotecas y hasta en los mismos periódicos vamos a encontrarlos, ¿no? Pero bueno, vamos con el lenguaje en curso. Es muy importante para los historiadores no solamente leer, así como por encimita, ¿no? Es importante que nosotros trabajemos para poder descifrar o decodificar la información que estamos obteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán documentos que tengamos que analizar y puede que algunos de ellos tengan, por ejemplo, términos económicos. Este es el lenguaje en curso. Si estamos leyendo algo que de pronto, algo que alguien escribió, ¿no? Sobre la gran fundición central mexicana aquí en Aguascalientes de los Guggenheim. Tiene muchísima investigación, muchos datos, censos y no sé cuánta cosa más. Imaginemos que de pronto vienen algunas terminologías de economía, ¿no? Entonces, términos de otras disciplinas, a lo mejor no solo de economía, ¿no? Términos de otras disciplinas de las que nosotros no tenemos mucha idea, de las que no somos tan adeptos, de las que no tenemos tanta información. ¿Qué hacemos ahí? A muchos se les puede acabar el mundo. Quizá no podemos nosotros hablar sobre, no sé, vamos a utilizar como ejemplo lo que les ponía de el efecto tequila del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El efecto tequila sobre la crisis, que si bien es un hecho pasado. Pero no podríamos hablar muy bien de él si, pues, por ejemplo, no lo entendemos, ¿no? Porque no entendemos los términos meramente económicos. Y no se trata de ser tecnócrata, sino simplemente pues tratar de analizar el lenguaje en curso que nos va saliendo en nuestra investigación. Por más que digamos, el efecto tequila fue esto, esto y esto, pues debemos saber la definición de términos económicos para que nuestro trabajo que realicemos llevemos a cabo una mejor lectura sobre el hecho estudiado, para dar una mejor lectura a nuestro material de investigación, para entender mejor todo. Porque, ¿qué tal que lo que estamos buscando está ahí, pero no sabemos que está ahí, ¿no? De nada serviría porque somos ciegos ante dicha información. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Pues no basta con decir, subió el dólar. ¿Por qué subió el dólar? Es que Trump llegó al poder. Pues no, o sea, hay más cosas, ¿no? Bajaron los costos del petróleo. ¿Por qué? Pues bajaron por algo, ¿no? Hay términos y demás. Cuando nosotros leemos algo y no entendemos su significado, debemos buscar su definición en todas partes. Para eso también sirve la lectura, porque enriquece nuestro lenguaje. Debemos de tener esta habilidad, ese conocimiento de los lenguajes de otra disciplina. No quiere decir, o quizás sí, ¿no?, que nos vayásemos a convertir en unos expertos en economía, en medicina, no. Pero sí debemos saber de qué hablan los economistas cuando hablan del efecto burbuja. Por ejemplo, alguna vez me decía un amigo mercadólogo de la Autónoma de Aguascalientes que un maestro les decía que los mercadólogos, como tienen que diseñar muchos logos y colores para una marca, pues deben de saber un poquito, ¿no?, acerca de diseño, ¿no? Porque pues, es lógico, tú tienes una idea aquí, pero a lo mejor el diseñador no te la copia, ¿no? Debes de saber un poquito, es algo parecido a este ejemplo. Existen técnicas que nos permiten obtener información adicional a la que incluyen los documentos. ¿Cómo es eso? Es algo muy sencillo. El análisis de contenido, que no es más que no quedarte solo con lo que leemos por encimita, sino saber, tratar de inferir qué quiso decir el autor de tal texto, de tal ensayo. Perdón, el trasfondo de todo. Sacarle todo el provecho posible para entender por completo al escritor. Lamentablemente, el texto que nos compartieron en esta unidad no solo dice que hay varias técnicas, pero no las menciona. Entonces las tienen que buscar ustedes ahí en casa. Vámonos con el análisis de discurso. Es también el trasfondo de todo. Este procedimiento del análisis del discurso puede entrar en el análisis del poder, de las estrategias y las regulaciones del antagonismo. Aquí es importante este análisis de discurso
para saber, por ejemplo, qué quiso decir en su discurso político un candidato a la presidencia de la nación. Por ejemplo, qué dijo Hitler, ¿no? En tal discurso, cómo es que movía tantas masas, cuando la toma de protesta se llevó a cabo, ¿no? Su discurso, qué significó en realidad. Una cosa son las palabras que dicha persona utilizó, pero otra es el trasfondo de lo que dijo. ¿Realmente quiso decir lo que dijo? ¿O había un trasfondo de eso? Hay que analizar de paso, pues, lo que dijo, ¿no? Hay que analizar de paso después qué pasó con lo que dijo. No solo en el momento. Ahora hablaremos sobre la historia oral. Esto es algo padrísimo. Como su nombre lo dice, es la historia hablada. Esto ha sido utilizado apenas en historia reciente. Este tipo de herramientas no era utilizada anteriormente. Su auge nace en la década... Bueno, no nace. Nace un poquito más atrás, pero su auge, su fuerza la toma en la década de los 80. Esto consiste concretamente en el empleo de testimonios transmitidos de una persona hacia el historiador, por lo cual la nieta de un arquitecto, por ejemplo, ¿no? Aquí en Aguascalientes, la nieta de Refugio Reyes Rivas, que el arquitecto autodidacta le decía todo, ¿no? Cómo hacía las cosas, para quién, por qué, esto y lo otro, porque era la única que le escuchaba, y al rato pues ella tiene la información aquí de lo que le decía su abuelo, no es una fuente fidedigna de información de historia oral. Es fundamental para contar con una grabadora de mano de la que gusten ustedes para posteriormente vaciar la información, ¿no? Transcribir es una historia viva, por así decirlo. Yo así lo defino, ¿no? Es un tipo de historia en la cual el investigador descubrirá sus propias fuentes. No se basa en algo dicho o hecho, sino en la experiencia de personas, en las vivencias, para posteriormente el historiador crear su propia historia, su propio camino de investigación. Esto puede caer en que el historiador llegue a cuestiones subjetivas, claro, al momento de poner en la mesa pues, todos los resultados. Sin embargo, por eso los investigadores tenemos que recurrir a una serie de técnicas para recuperar la información más fidedigna, porque pues, puede ser que algunas personas ya estén deschavetadas y se les vayan las fechas, los nombres, los lugares, o inventen, ¿no? Para no creer todo lo que nos digan. En el caso de las encuestas, cuando no están estandarizadas hay que tener mucho problema. Hay que hablar de las encuestas porque cuando no están estandarizadas sí se podría dificultar a lo mejor posteriormente el poder cuantificar ese tipo de información, lo que obtuvimos de una encuesta. Pero se pueden realizar encuestas y si están estandarizadas también pueden ser medibles. Hay que buscar que sean cuantitativas para que no queden en lo cualitativo únicamente. Esto es algo no difícil, pero sí complicado porque el investigador debe tener mucho callo para realizar este tipo de actividades. El historiador debe saber a dónde va, otra vez con eso, a dónde vamos, y si está atento sabrá cómo llegar a su meta. Por ejemplo, una de las investigadoras que realiza este tipo de investigación, sin lugar a dudas, que es una maestra, es pues Elena Poniatowska Amor, ¿no? Que en su libro de La Noche de Tlatelolco, que no es más que una compilación de entrevistas que ella realizó a personas que estuvieron ahí esa noche, ¿no? Maestros, alumnos, personas de limpieza, etc. Pero hay que saber hacerlo, no nada más esa entrevista porque entrevisto y tantán. Pues no, ella es una máster en esto de las entrevistas, saca la información que de verdad requiere, y no anda buscando a ver qué sale o qué. Yo considero que escuchar personas que vivieron un suceso en vivo pues es algo riquísimo, ¿no? De forma contemporánea, porque pues a ver, háblate con alguien que vive en la independencia, pues no. Creo que es más enriquecedor hacer este tipo de historia. Hay que ser muy cuidadosos al utilizar este tipo de técnicas, por supuesto, para no creer algo para no utilizar algo que no puede tener mucha relevancia o información, porque pues, qué tal que no importa también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que no tiene mucho sustento. Se trata no solo de lanzarnos como hacer entrevistas, porque todo tiene un porqué, ¿no? Una recomendación es checar las... ¿Cómo se llaman? Historias de vida del Canal 11. Búsquenlas ahí en tu YouTube o en los podcasts. Les va a gustar. Bueno, nos vamos a las técnicas cuantitativas, que dicen que en historiografía la cuantificación empezó, ¿por qué? Por la historia económica. Desde comienzos del siglo XX. El comienzo de lo que fueron las computadoras, que dio un impulso a la cuantificación de la información. Esto dio paso a ¿qué? Pues al guardado de datos en masa, o sea, chorro de información. Y bueno, la cuantificación es el estudio de los fenómenos sociales y es ardua, y por sí sola representa una de las grandes disyuntivas. Sin embargo, pues sí se puede. La ciencia social que por excelencia utiliza las técnicas cuantitativas, pues claro, es la economía. Eso no quita que los demás puedan hacer lo que las demás ciencias, ¿no?
Por aquí encontramos una cosa muy interesante. Yo no sabía que a la estadística se le llamaba matemática social. Bueno, las técnicas cuantitativas, ¿no? La investigación cuantitativa, mejor dicho, ayudó a las ciencias sociales muchísimo. La estadística, por ejemplo, ayudó a impulsar a las ciencias sociales, a cuantificar su información, a darles un poquito más de peso. La investigación cuantificada tiene los mismos fines que la cualitativa. Sin embargo, la cuantificación permite encontrar relaciones entre las variables, explicar cierto tipo de comportamientos, pero como tal tiene la misma finalidad, el mismo objetivo, que es explicar al hombre en colectivo o en lo individual, al igual que lo hace la investigación cualitativa, solo que te permite enlazar patrones. La potencia de la cuantificación de la información es que nos permite establecer relaciones un poco más exactas, si bien se puede inferir una relación o un comportamiento entre tal o cual cosa de manera cualitativa. El cuantificarlo pudiera ayudarnos a que sean como relaciones más exactas, ¿no? A encontrar un patrón. Vamos con la última parte que habla acerca de los métodos cuantitativos, que es el análisis, los métodos cuantitativos de análisis de información, que ya hemos también hablado en un video anterior. Aquí habla primero del significado de la misión, las variables y los indicadores. ¿Variables? Indicadores. Primero que nada, para que la medición sea posible, las variables tienen que cumplir al menos dos condiciones. ¿Cuáles son esas? En primera instancia, que la definición de la variable sea inequívoca. ¿Qué significa? Que tiene una validez lógica, que puedes tener una variable que ni siquiera se puede medir, que no sabes a qué se refiere. Y la segunda es que exista una unidad de medida para ella, que sea una variable medible, que se puede cuantificar. Si bien no necesariamente se tiene que cumplir esto, en un análisis cualitativo no, pero en uno cuantitativo sí. Se debe estandarizar la información para que ésta sea medida. Hay 4 tipos de variables que podemos utilizar, que son las siguientes: las de carácter de variable nominal, ordinal, de intervalo, de proporción. En la lectura se explica si se podría medir la violencia, por ejemplo. Está chido, ¿no? Súper interesante. ¿Cómo mides la violencia? Bla, 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 bla. Pero el chiste es ese. Las variables se pueden medir, deben tener una razón lógica, deben tener un porqué. Los indicadores, por su parte, son conceptos variables que sirven como medidores entre el concepto definido y su presencia real en determinada situación. ¿Cuál es la diferencia entre variables e indicadores? Ahí les va. Una variable, pues puede ser el sexo, ¿no? La nacionalidad, etc. Pero los indicadores son básicamente... Aquí tengo un ejemplo. Los indicadores son básicamente... Ahí les va. El rezago educativo, el grado de alfabetización, el acceso a las personas a servicios públicos, cuánto tienen que recorrer para acceder a un parque público, si tienen agua, drenaje, luz, etc. Estos son indicadores y nos darán como resultado esos indicadores un indicio del grado de marginación de toda la cual región. Son indicadores de algo. Esto nos indicará si cierta región tiene más grado de marginación que otra. La estadística es la técnica cuantificadora por excelencia. Es algo que vimos en un video pasado. La importancia de la estadística es inmensa. Es muy grande para las ciencias sociales, sobre todo para la economía, porque es imprescindible, van de la mano, son hermanitas. Pero para las otras ciencias también nos ayuda, no tiene por qué ser exclusivo del uso de la estadística a ciertas disciplinas o ramas. Cualquiera puede utilizar esta herramienta, que es muy funcional, es un recurso importantísimo para los investigadores, pero hay que conocerla, hay que saber utilizarla, maniobrarla, hay que saber qué nos ofrece para emplearla, es algo muy importante. Se nos habla de la estadística descriptiva, por ejemplo, la que se usa para reducir un conjunto generalmente amplio de datos a otro un poco más limitado. La estadística diferencial o inductiva, la que opera con un cierto número limitado de datos, pero en base a estos datos puedes crear tu criterio y deducir la información. Se nos habla de las técnicas de representación gráficas, que también ya las conocimos desde la primera unidad de estudio, las gráficas de barras, dispersión, gráficas que nos da la estadística para presentar nuestra información y demás. Compañeros, eso es todo. Muchísimas gracias. Profe, espero mi 10.